Basta de sexismo, blogspot.com.ar. Basta de sexismo. La genialidad es masculina. Hace unos meses recibí un comentario que no validé porque me pareció ofensivo. Sin embargo, me parece que refleja lo que muchas personas siguen pensando acerca de las diferencias entre hombres y mujeres. Yo escucho El sueño del amor de Frank Liszt y me digo, ¿esto podría escribirlo una mujer? No, de ninguna manera. Mujer, sigue participando, sigue aprovechándote de la única ventaja que la vida te ha dado, ser madre. ¿No quieres serlo? No sirves. Más allá de la estupidez manifiesta de la persona que escribió esto, me encanta cuántos tipos tontos de remate hablan de la incapacidad de las mujeres. Me recordó conversaciones que tuve con muchos jóvenes que apenas tienen educación y cero cultura general y ven la realidad sin pasar por el filtro del conocimiento. Hay más hombres genios que mujeres genias. Y lo peor de todo es que me topé con personas mucho más educadas y mucho más inteligentes que tenían más o menos el mismo discurso. La genialidad es masculina. Prueba está que los mayores inventores, científicos, músicos, escritores, artistas son varones. Y su corolaria, los hombres están hechos para tareas nobles, creativas, intelectuales, y las mujeres para tareas más terrenales y reproductivas. Esas personas no le tienen miedo a la contradicción. Por un lado consideran que ser sensibles es una cualidad femenina, pero por el otro sostienen que una mujer nunca podría haber creado el sueño de amor de Franz Liszt y de paso corrijo la ortografía del nombre. Para esas personas algunos datos para tomar en cuenta. Durante mucho tiempo, y estamos hablando de hasta hace solamente 100 años, la educación fue vedada a las mujeres. No podían ir a la escuela ni a las universidades. Cuando se empezaron a incorporar las niñas a la educación fue para enseñarles a ser buenas esposas. Por ejemplo, en España, a principios del siglo XIX, se establecen escuelas públicas que se enseñe a las niñas a leer y a escribir y a las adultas las labores y habilidades propias de su sexo. La idea es formar buenas madres de familia con buenos valores morales. En 1857 la ley Moyano, en vigor hasta 1970, precisaba todavía: en la enseñanza elemental y superior de las niñas se omitirán los estudios que traten el párrafo sexo del artículo 2, breves nociones de agricultura, industria y comercio, y los párrafos primero y tercero del artículo 4, principios de geometría, de dibujo lineal y de agrimensura y nociones generales de física y de historia natural, reemplazándose con: primero, labores propias del sexo; segundo, elementos de dibujo aplicado a las mismas labores; tercero, ligeras nociones de higiene doméstica. Repito que esa ley estuvo en vigor hasta 1970. Para la Iglesia Católica, el fin de la educación de las mujeres era únicamente en pos de cohesión de la familia. Las mujeres han sido mantenidas en la ignorancia durante siglos, hasta hace muy poco tiempo limitando su educación a las labores propias de su sexo, es decir, las tareas domésticas y el cuidado de los niños. Y hoy en día hay gente que tiene el cinismo de decir que el problema con las mujeres es que no han estado a la altura de los varones en cuanto a descubrimientos científicos, inventos o creación. Para resumir, es un poco como si se reprochara a las esclavas negras no haber sido capaces de hacer otra cosa que cosechar la caña. Bueno, seguro que existió gente para pensar eso. Hoy en día, aunque las mujeres ya pueden ir a la escuela, a la universidad o votar, hablo de los países occidentales, claro, no es el caso en todo el mundo. Las dificultades siguen siendo mayores para ellas que para ellos en el mundo laboral, por la eterna discriminación sexual, pero también por los estereotipos restrictivos, las presiones que las mujeres siguen recibiendo para ser lindas, coquetas, femeninas y que insume un tiempo valioso, tiempo que los varones tienen para desarrollar su genialidad, y por el hecho de que las tareas domésticas y la crianza de las hijas siguen recayendo sobre ellas en gran medida. Las mujeres representan más del 55% de las estudiantes en la universidad, o sea, tienen hoy en día el mismo nivel de educación que los varones. Se podría pensar entonces que en el mundo laboral la paridad continúa. Sin embargo, no es el caso. El buen desempeño en la universidad no garantiza que las mujeres tengan acceso a los mismos trabajos
y tenga las mismas carreras que los varones por las desigualdades de condiciones. Es tan comprobadísimo que casarse y tener hijos beneficia la carrera de los varones y traba, frena y dificulta la de las mujeres. Para un varón está bien visto en su empresa que tenga una familia, demuestra que es alguien estable, responsable, maduro. Para una mujer es la casi garantía de que no progresará en las empresas y en su profesión porque los empleadores supondrán que se ausentará más seguido, pedirá licencias por maternidad y no rendirá como un varón. Y por supuesto, y por todas estas razones, los varones ganan más que las mujeres. En todo caso, aquí tienen una lista de mujeres escritoras por nacionalidad y aquí de mujeres científicas, ambas en inglés. Porque ese es otro tema. Las pocas mujeres que lograron sobreponerse a las dificultades y desarrollar su genialidad no han tenido el lugar que se merecían en las clases de historia, literatura o arte. Siempre se ha privilegiado a los autores masculinos, por ejemplo, los autores femeninos están catalogados como mucho en la categoría literatura femenina, como si hubiera un solo tipo de mujer y un solo estilo femenino. Por eso me revientan los ciclos las mujeres y el cine o la literatura femenina, como si pudiera haber un ciclo los varones y el cine. Esta es otra prueba de que los varones son la norma, lo general, y las mujeres lo satelital, lo otro, la alteridad. Por último dejo la palabra a Simone de Beauvoir, una escritora de la que muchas veces se dijo que era más genial que su pareja, Jean-Paul Sartre, pero por supuesto él es mucho más conocido que ella. En su monumental obra El segundo sexo, 1947, que sentó las bases del feminismo moderno. Los logros personales son casi imposibles en las categorías humanas a las que se mantienen colectivamente en una situación inferior. ¿A dónde se supone que podemos ir con esas faldas?, preguntaba Marie Bashkirtseff y Stendhal. Todos los genios que nacen mujer están perdidos para la dicha del público. Al decir verdad, no se nace genio, se hace, y la condición femenina hizo que hasta ahora este devenir fuera imposible. Los antifeministas hacen del análisis de la historia dos argumentos contradictorios. Primero, las mujeres no han creado nunca nada grande. Segundo, la situación de la mujer nunca ha impedido el desarrollo de grandes personalidades femeninas. En esas dos afirmaciones hay mala fe. Los logros de algunas privilegiadas no compensan ni excusan el rebajamiento sistemático de su nivel colectivo. Y el hecho de que estos logros sean escasos y limitados prueba precisamente que las circunstancias les fueron desfavorables. Como lo dijeron Christine de Pizan, Pauline de Barre, Condorcet, Stuart Mill, Stendhal, la mujer nunca tuvo oportunidades en ningún campo. Por eso hoy muchos reclaman un nuevo estatus, y nuevamente su reivindicación no es el ser exaltadas en su feminidad, quieren que en ellas mismas, como en el conjunto de la humanidad, la trascendencia se imponga sobre la inmanencia. Quieren por fin que se les otorguen los derechos abstractos y las posibilidades concretas sin la conjugación de los cuales la libertad solo es una mistificación. Esta voluntad está camino a cumplirse, pero el periodo que estamos atravesando es un periodo de transición. Este mundo que siempre perteneció a los varones todavía está entre sus manos. Las instituciones y los valores de la civilización patriarcal sobreviven en gran parte. Los derechos abstractos están lejos de serles reconocidos a las mujeres en todos lados. En Suiza siguen sin poder votar. En Francia la ley de 1942 mantiene bajo una forma atenuada las prerrogativas del esposo. Y los derechos abstractos, lo acabamos de decir, nunca fueron suficientes para garantizar que la mujer pueda tener una toma concreta del mundo. Entre los dos sexos aún no hay, hoy en día, una verdadera igualdad. Aquí también los antifeministas juegan con un equívoco. De pronto, y desconsiderando la libertad abstracta, se saltan acerca del gran papel concreto que la mujer sometida
puede desempeñar en este mundo, que es lo que reclama, pero del mismo modo desconocen el hecho de que la licencia negativa no abre ninguna posibilidad concreta y reprochan a las mujeres abstractamente liberadas en no haber demostrado lo suyo. Este texto fue publicado en 1949. Desde entonces las mujeres han obtenido el derecho de voto, las leyes que subordinaban a las mujeres a sus esposos han desaparecido, pero si bien la discriminación ya no es legal, sigue existiendo de hecho. Estamos lejos, muy lejos de haber alcanzado la igualdad que Simone de Beauvoir ansiaba tanto hace 60 años. 45 comentarios. Enrique dijo, y menos mal que la ley Moyano era una ley liberal. Por cierto, no fue nada innovadora, porque se inspiró en el reglamento de 1821, en el plan del Duque de Rivas de 1836 y en el plan Pidal de 1845. Y bueno, ¿cómo no iba a hacer esto así en España si en Francia, ya tan ilustrados, decidieron condenar a muerte a Olympia de Gouges por publicar la Declaración de Derechos de la Mujer, al mismo tiempo que gente como el señor Jean-Jacques Rousseau impulsaba en su Emilio o de la educación que la educación de la mujer debe de servir para el sustento del hombre. Parece ser que nadie recuerda que fue María Luisa de Borbón-Parma, mujer de Carlos IV, quien verdaderamente gobernaba España, o que fue la mujer de Lavoisier, considerado el padre de la química, quien redactó realmente las teorías, más como por aquella época y desde mucho antes se consideraba bruja a toda mujer que supiese algo. Parece que casi nadie recuerda a Cleopatra, a Aspasia de Mileto, a Diotima de Mantinea, quien enseñó a Sócrates, a Hipatia de Alejandría o a Hiparquia de Tracia. Nadie recuerda a Emilia Pardo Bazán, quien pudo obtener el premio Nobel a la literatura, pero se le quitaron por ser mujer, ni a Concepción Arenal, que tuvo que vestir con ropas de chico para poder entrar en una universidad, ni a María Goyri, y otras tantas más que poca gente recuerda, y otras tantas más que jamás serán conocidas porque fueron condenadas a muerte o porque sus descubrimientos e inventos tuvieron que ser dados a luz por parte de sus maridos, porque si lo hacían ellas no tendrían buen final. Y lo que remata la gracia es la cantidad de trabajos que de ser realizados por una mujer no tienen prestigio. Ahora bien, si eso mismo lo hace un hombre, es un dios. Por ejemplo, la cocina no se supone que es socialmente considerado un trabajo de mujer y sin valor. No obstante, aclaro está, si cocina gente como Carlos Arguiñano, no puedo poner otro ejemplo mejor porque no conozco cocinero. No poco tarda en ser un gran trabajo y en salir por televisión hasta el punto de que al menos aquí en España es tarea absurda de mujeres, como ahora también la practican hombres y por supuesto mucho mejor actualmente constituye un grado medio superior de formación profesional y va a comenzar a estudiarse en el País Vasco en las universidades. Así va el mundo. Saludos.